Revelado, ella enfrenta al millonario incorrecto y su madre descubre un nuevo amor inesperado. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado suave. Valentina, con sus manos cubiertas de tierra, acariciaba las hojas verdes de su pequeño huerto, aún perdida en la rutina que desde hace años había decidido por ella. Era el sacrificio que la vida le había impuesto tras la muerte de su padre y la herencia de la finca de sus abuelos. Cada día parecía un eco de tiempos pasados, donde los aromas del maíz recién cosechado parecían más un recuerdo que una promesa. A sus 24 años, la bióloga en la que había soñado convertirse quedaba cada vez más lejos. Aquella mañana, la plaza central reía con sonidos de preparativos para el festejo local. Valentina sabía que no podía faltar. La sonrisa de los campesinos era el reflejo del esfuerzo compartido, pero, en su interior, algo desconocido bullía. Conoció a Samuel en medio de ese bullicio. Era un joven carismático, suéter de cashmere ajustado y una mirada penetrante. Había llegado de la ciudad, un mundo donde abundaban las comodidades y las oportunidades que su vida en el pueblo apenas podía ofrecer. «Imagina integrar tu amor por la biología en mi empresa», le dijo, desbordando confianza. En ese instante, algo dentro de Valentina se revolvió. La posibilidad de ese futuro brillante la atrajo. Sin embargo, la mirada de su madre, Margarita, aparecía escrutadora en su mente, recordándole que la familia era lo primero. A veces, Valentina se preguntaba si era egoísta por permitir que un sueño, tan lejano pero tan seductor, amenazara el lazo que compartía con su madre. Margarita, quien había llevado el peso de esa pérdida con fortaleza, parecía estar reviviendo, sustanciándose en las rutinas que la vida del pueblo les proponía. Sin embargo, alguien había entrado en su vida, Alejandro, un amigo de la infancia que había estado callado observando hasta que, en una reunión del pueblo, encontró el valor de acercarse. Valentina notó cómo sus ojos reflejaban un destello de esperanza, un sentimiento que su madre había olvidado. El dilema de Valentina se intensificó. ¿Qué tipo de hija sería si abandonara a mi madre por un sueño?, pensaba repetidamente. Su propia existencia giraba en torno a esas expectativas familiares, y el peso de esa responsabilidad le generaba angustia. Cada vez que Samuel le hacía una propuesta, ella se sentía más atrapada en su pasado. ¿Debería arriesgar todo por un futuro incierto? La noche anterior, entre susurros y conversaciones, Margarita había mencionado la posibilidad del amor, y un pequeño resplandor había cruzado sus ojos. Pero eso no era la solución, o tal vez sí, todo giraba en torno a volver a amar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ambiente se tornó pesado. Valentina sabía que aquella Navidad, todo podría cambiar. Las luces comenzaban a adornar la plaza y cada destello irradiaba la presión que sentía. Su madre parecía reacia a discutir sobre sus propias emociones, mientras que Valentina, atrapada en un tira y afloja entre el pasado y el futuro, deseaba con desesperación encontrar el equilibrio. ¿Podría realmente salir de este ciclo? Y justo cuando pensaba que todo estaba claro, un antiguo secreto sobre su familia, escondido tras una carta amarillenta, aparecía en su mente como la clave para resolver las tensiones, enfrentando el posible colapso de su mundo. La verdad sería suficiente para ¿reconciliarse con su madre y sus sueños? La angustia la abrazaba mientras daba ese primer paso hacia lo desconocido, dejando todo a merced del destino.
La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Valentina mientras daba el primer sorbo a su café. La carta amarillenta, aún enterrada en su mente, parecía un eco distante, desatando una búsqueda interna, un anhelo de descubrir más sobre sus raíces. ¿Qué secretos llevaría en su contenido para poder cambiar la corriente de su vida? La idea de la biología parecía cada vez más un remoto sueño. Valentina se encontraba en un cruce de caminos, sintiendo el tirón de la tierra por un lado y el magnetismo de la ciudad por el otro. Samuel ofrecía oportunidades que no podía ignorar, pero su mente se debatía en la lealtad hacia su madre. El eco de las palabras de Margarita reverberaba en su cabeza: nunca dejes que nadie te impida alcanzar lo que amas. Era un mantra de amor incondicional, pero en su interior resonaban preguntas. En el trabajo del huerto, hizo un esfuerzo consciente por mantener su mente clara. Cada planta que cuidaba parecía un reflejo de sus propios deseos. Al observar cómo las raíces se afianzaban en la tierra, recordó aquel impulso de Samuel: integrar su amor por la biología en una empresa innovadora. ¿Podría cultivar su pasión en un entorno urbano, a la vez que cuidaba de su madre? Pero a medida que el sol se elevaba, también lo hacían las dudas. Después de revisar algunas imágenes de proyectos de biología aplicada que Samuel había compartido, la emoción comenzó a brotar en su interior. Soñaba con laboratorios donde la ciencia y la naturaleza se entrelazaran, donde pudiera ver sus ideas florecer en proyectos que cambiaran el mundo. Pero cada vez que se imaginaba en esa vida, la figura de Margarita se interponía entre sus aspiraciones y su realidad. El pensamiento de dejarla de lado se convertía en un remordimiento que la atenazaba. Cuando los rumores sobre la nueva relación de su madre con Alejandro comenzaron a florecer, una mezcla de emoción y confusión la invadió. Valentina se sintió culpable por el nuevo amor que emergía en la vida de su madre. ¿Por qué era tan difícil aceptar que, quizás, ambos podían buscar su propia felicidad? La idea de que Margarita pudiera avanzar, rehacerse, debilita las ataduras que la mantenían en el pueblo. Fue en una conversación casual con una amiga cercana cuando ocurrió un momento revelador. Mientras tomaban un descanso en el huerto, su amiga le comentó acerca de una oportunidad en una convención de biología que se realizaría en una ciudad cercana. Era el tipo de evento donde podría relacionarse con colegas, descubrir nuevos conceptos y, sobre todo, reencontrarse consigo misma. Las palabras de su amiga resonaron en su mente y Valentina sintió que la chispa de la posibilidad comenzaba a resurgir. Con el corazón dividido, decidió repasar la carta olvidada, el antiguo secreto sobre su familia que aún permanecía escondido. Tal vez, la verdad que contenía no solo aportaría claridad sobre su historia familiar, sino también el empujón que necesitaba para abrazar su futuro. El deseo de descubrir su propio destino se transformó en una necesidad urgente. La noche avanzaba, y con ella, las decisiones. Valentina sabía que debía enfrentar sus miedos, no solo por su futuro, sino también por el bienestar de su madre. En su mente, la convención se convertía en un símbolo de libertad, un paso hacia el desconocido y, al mismo tiempo, una forma de ofrecer a Margarita el espacio que necesitaba para ser feliz. Y así, con un ritmo acelerado en su corazón, se preparó para dar ese primer paso hacia lo desconocido. Un nuevo día avanzaba, y con él, la promesa de una verdad reveladora que podría cambiarlo todo. Valentina estaba a punto de descubrir que la búsqueda de su identidad la llevaría a enfrentar no solo los secretos de su familia, sino las decisiones más difíciles que jamás habría imaginado. ¿Podría realmente reconciliar su amor por la biología, su relación con su madre y el reto de amar a alguien nuevo en su vida? La respuesta se acercaba, pero solo el tiempo y el coraje podrían proporcionársela. El sol se alzaba en lo alto cuando Valentina decidió que hoy sería el día en que se atrevería a abrir la carta. Ya no podía hacer caso omiso a la incertidumbre que la envolvía. Se acomodó en su rincón favorito del huerto, rodeada de plantas que brillaban con los primeros rayos de luz. La carta se posaba sobre su regazo como un objeto lleno de promesas y temores. Con manos temblorosas,
rompió el sello que había resistido el paso del tiempo. Las palabras, algo desvaídas, contaban la historia silenciosa de un pasado que quizás pesaba más que su presente. Cada línea evocaba imágenes de personas que nunca conoció pero que, sin embargo, parecían darle instrucciones sobre su vida. A medida que leía, la mezcla de emociones le atravesó el cuerpo, sorpresa, tristeza y una nueva resolución. Las revelaciones sobre su familia la desnudaban ante sí misma. Se encontraba ante una herencia que no había elegido, pero que necesitaba comprender. El desafío comenzó a tomar forma, y el fuego de su pasión por la biología se avivó. Esto no era solo sobre sus raíces, era sobre quien quería llegar a ser. Tras dejar la carta a un lado, Valentina dedicó el resto de la mañana a reflexionar. Las imágenes de aquellos laboratorios de biología aplicada que había soñado junto a Samuel parecían ahora más accesibles. Pero todavía existía la sombra de su madre, cuya vida parecía ahora más entrelazada con el nuevo amor que despertaba en ella. La posibilidad de que Margarita encontrara su propia felicidad se sentía contradictoria. Al mismo tiempo que deseaba que fuera feliz, temía que esto significara un distanciamiento. Consciente de que el tiempo estaba en su contra, decidió hacer una llamada. Samuel respondió con esa voz familiar que encendía una chispa de energía en ella. Se planteó la posibilidad de asistir a la convención, no como una simple asistente, sino como alguien que merecía estar allí, con ideas frescas y aspiraciones valiosas. La conversación giró rápidamente en torno a proyectos ambiciosos donde la biología y la tecnología se cruzaban, y Valentina comenzó a comprender que su iniciativa podría no solo cambiar su vida, sino también trascender su entorno. Esa fue la primera vez que se sintió realmente empoderada, imaginando su nombre en la lista de ponentes. Con cada palabra intercambiada, su determinación crecía. La idea de presentar algo innovador la llenaba de adrenalina, no solo por lo que podría significar a nivel profesional, sino también por cómo podría transformar su relación con su madre. Podía mostrarle que ser feliz no significaba estar sola, podía invitarla a ser parte de este nuevo capítulo. La decisión de asistir a la convención se transformó en una vía para reconciliar los distintos aspectos de su vida. Ser un excelente profesional y aún así ser la hija que su madre necesitaba. Pero antes de dejar el huerto, se enfrentó a su siguiente dilema: ¿cómo comunicarle a Margarita su decisión de viajar y perseguir su sueño? La posibilidad de un rechazo la llenó de inquietud. Como si el universo conspirara, Valentina sintió que cada paso que daba la acercaba a una encrucijada de emociones. Con la carta a su lado y el teléfono en la mano, decidió que era hora de actuar. No solo necesitaba la aprobación de su madre, sino también darle un espacio para que, como ella, encontrara su propio camino. Un profundo respiro le dio la entereza necesaria y se dirigió hacia la casa. Cerraría esa conversación con su madre, que era la que faltaba. Las ideas florecían, pero el amor también podría florecer entre ellas. Cuando cruzó la puerta, Valentina se sintió más dispuesta que nunca a desafiar sus propios límites y abrir el diálogo que llevaría a una nueva etapa en sus relaciones. Sin embargo, a medida que su corazón latía con fuerza, la voz de su madre provenía de la sala, mezclándose con el eco de la esperanza y la incertidumbre. ¿Qué tipo de revelaciones la esperarían en esa conversación? La verdad estaba a punto de hacerse evidente. Dentro de la casa, las paredes parecían estrecharse a su alrededor mientras Valentina se acercaba al salón. La voz de su madre, mezcla de risas y dulzura, atravesaba el umbral, enredándose con sus pensamientos tumultuosos. A cada paso, preguntas perforaban su mente. ¿Cómo reaccionaría Margarita ante su decisión? ¿Podría su madre aceptar que Valentina estaba buscando su propia felicidad en un camino que, aunque incierto, prometía ser transformador? A medida que entró en el salón, el ambiente se tornó en un instante en un escenario cargado de tensión. Margarita estaba sentada en el sofá, conversando animadamente con un hombre, alto y elegante, cuyos modales eran refinados, y su sonrisa, cautivadora.
Valentina sintió un estremecimiento. Aquel desconocido parecía despertar algo en su madre, algo que ella nunca había considerado posible. Valentina, exclamó Margarita, haciendo una pausa en la conversación. Te presento a Adrián. Es un amigo con el que he estado hablando sobre proyectos de sostenibilidad. La mirada de la madre reflejaba una mezcla de emoción y timidez, algo que Valentina no había visto en años. La nueva dinámica chocaba con sus expectativas y, a la vez, era tan liberadora como inquietante. Hola, dijo Valentina, obligándose a responder, aunque la incomodidad se instalaba como un nudo en su estómago. Su mente giraba veloces imágenes de un futuro que creía singular. ¿Qué pasaría si su madre comenzaba una relación con este hombre? La idea de perder su cercanía al momento en que estaba intentando construir un puente entre ellas la dejaba fría. Estaba a punto de contarte sobre la nueva propuesta que discutí con Valentina, continuó Adrián, mirando hacia ella con una simpatía depositada. Me parece que podrías querer conocer sus ideas sobre un enfoque innovador en biología aplicada. La mente de Valentina se sacudió. ¿Estaba realmente escuchando eso? La oportunidad de hablar de su trabajo, de su pasión, brindaba un rayo de esperanza entre la confusión. El impulso de compartir su propuesta se intensificó en su interior. Decidida a no dejarse llevar por su ansia de proteger a su madre, Valentina tomó una bocanada de aire y, armada de valor, decidió dar un salto hacia el abismo. Creo que he encontrado una manera de usar la biotecnología para mejorar la agricultura en zonas vulnerables. Estoy considerando presentarlo en la convención. El giro de la conversación fue inmediato. Margarita llenó el espacio con preguntas, su curiosidad eclipsando momentáneamente cualquier ansiedad que pudiera sentir. Adrián, con interés genuino, se unió a la discusión, haciendo comentarios perspicaces que validaban las ideas de Valentina. La energía del momento se transformó y, por primera vez, Valentina sintió que dos aspectos cruciales de su vida podían coexistir. Sin embargo, el resplandor de esa conexión se vio contrarrestado por un miedo latente. ¿Valdría la pena arriesgar su relación con su madre por la búsqueda de una independencia que incluía un nuevo amor para ella? Por un instante, se preguntó si podría existir un balance. A medida que la conversación continuaba, Valentina tomó conciencia de que no solo se enfrentaba a la transformación de su propia vida, sino a la de Margarita. La idea de que su madre pudiera encontrar una nueva felicidad era desconcertante. ¿Cómo podría dejar a un lado el temor de ser desplazada? De repente, todo se sintió como un gran juego de dominó. Con una simple conversación, cada pieza empezaba a caer. Y, mientras compartía su proyecto con Adrián y la mirada llena de luz de su madre la sostenía, Valentina se dio cuenta de que había más en riesgo que simplemente su carrera. Era su propia identidad en crisis, efectuando un movimiento en la danza de sus sentimientos. El momento culminó cuando, ante la mirada expectante de su madre y a la vez la aprobación de Adrián, Valentina se sintió renovada. Pero, en medio de esta revelación profesional, el eco de una pregunta reverberaba en su mente. ¿Podría encontrar su lugar sin temor a perder la conexión con la mujer que más amaba? Mientras la conversación se cerraba y una nueva dinámica tomaba forma entre ellos, Valentina sintió que el camino apenas comenzaba. La convención se acercaba, y no solo su futuro bioquímico estaba en juego, la relación con su madre también necesitaba respuesta. Con esa realización, una sombra de alerta apareció. Tal vez la vida estaba a punto de develarle un desafío mayor que cualquier proyecto científico. El desafío de navegar la complejidad del amor y la separación. ¿Cómo podría Valentina abrazar su futuro sin olvidar la esencia de su pasado? La decisión estaba ahora más viva que nunca. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Valentina se sumergió en los preparativos para la convención, alimentando su pasión por la biotecnología. Sin embargo, el eco de aquella noche en el salón la acompañaba constantemente. La imagen de su madre riendo con Adrián no solo ocupaba sus recuerdos,
también cerbatanaba en sus reflexiones diarias. A medida que avanzaba hacia su presentación, cada ensayo se sentía cargado de esa nueva dinámica entre ellas, donde la figura de su madre comenzaba a desdibujarse de la adolescencia que Valentina conocía. El verdadero desafío, como ella sabía, no era solo el trabajo. Era abrirse a un futuro que incluía la independencia emocional de Margarita y, quizás, de sí misma. Los días fueron llenos de bombardeos de ideas y escritos, pero también de noches en las que se despertaba en medio de la oscuridad preguntándose qué tendría que sacrificar para alcanzar su objetivo. La férrea ambición que había cultivado chocaba con un miedo profundo a la pérdida. En esos intervalos de calma, cuando la fatiga del trabajo se desvanecía, Valentina se encontró reflexionando sobre su relación con su madre. Margarita parecía experimentar un renacer emocional con Adrián, y la idea de que ella encontrara felicidad y amor la llenaba de una mezcla contradictoria de alivio y temor. ¿Era egoísta querer mantener la relación tal como había sido cuando su madre estaba floreciendo en un nuevo capítulo? Una mañana, tras una noche de insomnio, Valentina decidió que era hora de enfocar sus pensamientos. Aquel día, en el laboratorio, entrevistó sus propias inquietudes. ¿Qué significa el éxito para mí? Mientras manipulaba los tubos de ensayo y diseñaba su proyecto, se dio cuenta de que el verdadero éxito no solo se medía por las presentaciones y los reconocimientos, sino también por el profundo entendimiento y reconciliación de los lazos que se forjaban en su camino. Esa comprensión la llevó a buscar la manera de acercarse a su madre. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre volvió a atormentarla. ¿Qué pasaría si compartía sus sentimientos sobre la nueva relación de Margarita? La idea de perder su lugar era aplastante, pero el deseo de conexión se volvió más fuerte que nunca, opacando su propia inseguridad. Debía hablar con ella, debía entender sus perspectivas. Esa tarde, Valentina se armó de valor y buscó a Margarita en la cocina. La imagen de su madre, con las manos en la masa y una sonrisa radiante, inició un torbellino de emociones en su pecho. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?», dijo, con un hilo de nerviosismo. Margarita la miró, la sonrisa aún presente, y asintió con curiosidad. Mientras ambas se sentaban, Valentina luchó por articular sus pensamientos. «Sé que con Adrián has encontrado algo especial, y me alegra por ti. Pero tengo miedo de que, al acercarte a él, nuestras vidas se separen. ¿Podemos encontrar un equilibrio?». La vulnerabilidad de su voz resonó en el aire. Margarita, sorprendida pero abierta, escuchó en silencio. Valentina esperaba que las palabras fluyeran y que esa conversación pudiera ser el puente que necesitaba con su madre. Pero mientras hablaban, una sensación de inquietud se instaló en su interior. ¿Realmente estaban preparadas ambas para enfrentar el cambio que se avecinaba? La charla tomó giros y, cada nuevo intercambio parecía más un juego de ajedrez donde las piezas no estaban claras. En el fondo, Valentina comprendía que el verdadero laberinto a desenredar no solo era su nueva relación con su madre, sino el descubrimiento de un futuro lleno de posibilidades, unido al rechazo del miedo. Mientras la conversación daba sus primeros pasos, una inquietante verdad se reveló: a pesar del amor incondicional que se compartía, las vidas estaban en procesos de transformación radical y violenta. El instante se tornó crucial, y Valentina se sintió en medio de una encrucijada de identidad y conexión. Al final de la charla, con el corazón latiendo con fuerza, Valentina se preguntó, ¿era suficiente el amor para sostener lo que estaba llegando? La respuesta era incierta, pero por primera vez en mucho tiempo, la inquietud se tornó en determinación. ¿Podría encontrar su camino sin renunciar a su madre y, al mismo tiempo, no traicionar su propia identidad? Y así, en la inquietante calma que seguía, un nuevo horizonte se dibujaba ante ella, uno que prometía grandes desafíos y oportunidades inesperadas. Con la convención a la vuelta de la esquina, Valentina sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba, y que, al mismo tiempo, el amor podía resultar en el más desconcertante de los dilemas.
Estaba advertida de que lo que descubriera definiría no solo su carrera, sino también su vínculo con Margarita y quizás el destino inesperado que su madre le estaba regalando. Con el eco de su conversación pesando en el aire, Valentina se sintió atrapada entre el deseo y la necesidad de avanzar. La convención se acercaba y las expectativas que había depositado sobre sí misma se sentían cada vez más abrumadoras. Sin embargo, había en su interior una chispa de esperanza. La búsqueda de un equilibrio con Margarita le había abierto una puerta. Quizás ese mismo enfoque podía ser la clave para su trabajo. En los días que siguieron, se sumergió de lleno en su investigación, explorando los matices de la biotecnología que siempre la habían fascinado. Los laboratorios se convirtieron en su refugio, donde sus inquietudes se transformaban en datos y descubrimientos. Investigaba un nuevo método para la regeneración celular, un tema que había levantado gran interés entre sus colegas. Cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de que el desafío no solo radicaba en la complejidad del proyecto. Era la defensa de su propia visión lo que se le presentaba como el mayor reto. Se preparó para una reunión general, donde su presentación sería evaluada por expertos que podían abrir puertas a futuras colaboraciones. Valentina se encontraba entusiasmada, pero la ansiedad no disminuía. Mientras ensayaba frente al espejo, reflexionó sobre lo que realmente esperaba de esa presentación. No solo quería ser aclamada, sino también sentar las bases de una carrera que le permitiera mantener sus lazos familiares mientras forjaba su propia identidad. Tal vez el primer paso hacia la madurez radicaba en tener la valentía de mostrarse tal como era. El día de la convención llegó, y el auditorio estaba repleto de rostros desconocidos. Cuando llegó su turno de hablar, un nudo en la garganta intentó frenarla, pero recordó a su madre en la cocina, a su bienestar, a la vulnerabilidad que había compartido. Se dio cuenta de que así como había sido honesta con Margarita, debía serlo consigo misma y con su trabajo. Comenzó su presentación, llevando a la audiencia por su proceso de investigación y los momentos de duda que había experimentado. Cada pregunta formulada, cada barrera que había superado, resonaba con una profundidad que iba más allá de los datos técnicos. Mientras avanzaba, notó que varias personas en la audiencia estaban tomando notas, murmurando entre ellas. La adrenalina comenzó a inundarla. Sin embargo, en lugar de dejar que su miedo la dominara, eligió ver esto como una oportunidad en lugar de una amenaza. Por primera vez, compartió su pasión no solo por los descubrimientos científicos, sino también por su deseo de conectar con otros. Estaba en su elemento, y la energía que la rodeaba se sintió casi palpable. Cuando terminó, el aplauso llenó el espacio, y ella se sintió ligera. Mientras descendía del escenario, buscó los ojos de Margarita entre la multitud. La encontró sonriendo, y el peso de su inseguridad se desvaneció en un instante. Esa conexión la anclaba y también la impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, justo cuando la algarabía de la convención comenzaba a desvanecerse, se presentó ante ella una figura inesperada, Adrián. Su presencia generó una mezcla de emociones. Se acercó y le ofreció una sincera felicitación. Tu presentación fue increíble, Valentina. Tienes una luz especial que no se puede ignorar, le dijo, y mientras sus palabras se procesaban, Valentina sintió que un nuevo dilema se planteaba frente a ella. ¿Sería capaz de mantener la conexión familiar y, al mismo tiempo, explorar una relación con alguien que representaba una inminente disrupción en su vida? A medida que se alejaban de la multitud frenética, un nuevo desafío surgía, como equilibrar las oportunidades que la vida le ofrecía con sus deseos y miedos. Valentina comprendió que el futuro al que se dirigía no sería sencillo, pero finalmente estaba dispuesta a aceptarlo. Con la posibilidad de Adrián y la convención detrás de ella, se vio ante la oportunidad de reconsiderar no solo su carrera, sino también su corazón. La posibilidad de enamorarse. Mientras buscaba su lugar en el mundo se tornó en el mayor de los dilemas. Valentina se preguntó,
¿Podría arriesgarse a amar sin perder de vista su propia identidad y los lazos que había comenzado a reconstruir? Antes de que pudiera elaborar una respuesta, una nueva perspectiva la abordó. El verdadero viaje hacia su propio futuro apenas comenzaba. ¿Cómo decidiría avanzar ante el eco de la convención y las opciones que se le presentaban? Valentina se encontraba en un punto de inflexión. La emoción tras su presentación resonaba en su interior, pero la presencia de Adrián le dejó una sensación ambigua. Su mente divagaba entre el triunfo profesional y el miedo ante una nueva relación. La lucha interna entre el amor y su creciente carrera se convertía en el hilo conductor de sus días. Mientras regresaba a casa, reflexionaba sobre la fragilidad de su equilibrio. Cada tarde, después de largas horas en el laboratorio, se sentaba en el jardín de su madre. Las flores que antes parecían comunes ahora le ofrecían consuelo y claridad. Las conversaciones con Margarita habían despertado una nueva comprensión en ella. No se trataba solo de lo que quería lograr, sino también de cómo deseaba vivir. ¿Podía tener ambos mundos? Con el panorama de la convención aún palpitante en su mente, decidió enfocarse en su proyecto sobre la regeneración celular. Sabía que para avanzar, necesitaba no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades interpersonales que la conectaran con quienes podrían patrocinar su trabajo. Comenzó a investigar más sobre la industria, los líderes en el campo, y cómo otros investigadores habían equilibrado sus vidas tanto personales como profesionales. Una semana después, encontró un seminario que se enfocaba en Collaborating Within Biotech Networks. La idea de participar la llenó de entusiasmo, a pesar de que la sola imagen de volver a estar rodeada de expertos la intimidaba. Sin embargo, en su interior comenzaba a gestarse una determinación. Sabía que no podía dejar que las oportunidades pasaran de largo. Inscribiéndose, no solo abría puertas a futuras colaboraciones, sino que también se retaba a salir de su zona de confort. Al llegar al seminario, se sintió abrumada por el talento y la experiencia que la rodeaba. Sin embargo, al instante recordó su propio potencial. Participó activamente en las discusiones y planteó preguntas provocativas. Sorpresivamente, se encontró intercambiando ideas con un grupo de expertos que la animaban a explorar su visión y ambición. La conexión que generó con ellos no fue solo profesional, se sentía vista de manera auténtica. Fue en ese mismo seminario donde tuvo un encuentro inesperado. Un investigador de renombre, la doctora Marisol León, se acercó a Valentina y le preguntó sobre su proyecto. La emoción de ser reconocida por alguien en quien había admirado profundamente la llenó de una confianza renovadora. Juntas, comenzaron a discutir posibles enfoques para su investigación. Sin embargo, había algo más que sucedía. Mientras hablaban, Valentina sintió el peso de su propia voz y su perspectiva. A medida que la conversación se desarrollaba, Valentina se encontró explicando sus vínculos emocionales con la ciencia, cómo su familia la había influenciado y por qué luchaba por equilibrar sus vidas personales y profesionales. Esa vulnerabilidad estuvo acompañada por un nuevo sentido de propósito. No solo quería ser un nombre conocido en la biotecnología, sino también una voz que representara a quienes luchaban en un campo dominado muchas veces por el miedo al fracaso. Esta revelación fue el punto culminante del seminario. Valentina dejó de ser solo una investigadora en busca de un espacio. Se transformó en una figura que reclamaba su lugar en la conversación pública sobre biotecnología. La mera idea de que su historia personal podría inspirar a otros la llenó de energía. Al salir del evento, decidió que su próxima tarea sería encontrar maneras de comunicar no solo los resultados de su investigación, sino también el trasfondo humano que la motivaba. La conexión entre su voz y su trabajo se volvía cada vez más clara. Podía escribir un artículo o iniciar un blog que fusionara ciencia y experiencias personales. Las posibilidades la desbordaban. Sin embargo, entre todas estas decisiones, el eco de su conversación con Adrián no desaparecía. Lo había dejado lejos en sus pensamientos, pero sabía que tarde o temprano, tendría que dar respuesta a aquel dilema que apenas esbozaba.
Mientras las luces de la ciudad la envolvían en su camino a casa, Valentina comprendió que el verdadero viaje no solo se trataba de su carrera. Su vida personal también necesitaba ser abordada con valentía. Y a medida que se adentraba en sus reflexiones, un pensamiento inquietante asomó en su mente. ¿Podía alguien como ella, que buscaba un camino claro, permitirse dudar en el amor? La inseguridad de su vida personal versus su ambición profesional comenzaba a chocar de formas cada vez más evidentes. ¿Cómo lograría navegar ambas aguas sin comprometer quién era? Mientras la noche caía, la respuesta parecía más distante que nunca, y sin embargo, un nuevo desafío se vislumbraba a la vuelta de la esquina. ¿Adrián sería el motor de una transformación necesaria, o simplemente una distracción que la alejaría de su verdadero propósito? Valentina se despertó con una energía renovada. Había pasado los últimos días pensando en su futuro y cómo desdibujar las líneas entre su vida personal y profesional. Sentía que necesitaba un cambio y que cada vez estaba más dispuesta a tomar el control de su narrativa. Mientras se preparaba para el trabajo, ideaba el contenido de un blog que combinara sus investigaciones sobre biotecnología con sus experiencias personales. Quería que otros se sintieran inspirados y comprendieran que detrás de cada descubrimiento científico hay una historia humana, una lucha real. Una vez en el laboratorio, se sumergió en su proyecto, ahora con un enfoque claro. La regeneración celular no solo era un ámbito académico, era la posibilidad de ofrecer esperanza a quienes la habían perdido. Valentina sintió su corazón palpitar con fuerza al considerar la posibilidad de presentar sus ideas en una publicación reconocida. Ser parte de un debate más amplio sobre biotecnología la emocionaba. La idea de que sus palabras pudieran resonar en otros, como había sucedido con ella durante la conversación con la doctora León, la motivaba a seguir adelante. Mientras desarrollaba su investigación, comenzó a asistir a más conferencias, estableciendo contactos con científicos de renombre. Cada charla la acercaba más a su meta, y su voz se volvía más audible en el mundo académico. Sus posturas eran respetadas, y comenzaba a recibir invitaciones para participar en paneles de discusión, donde su perspectiva única sobre combinar la ciencia con la experiencia humana era apreciada. Sin embargo, la inquietud interna que sentía por su vida personal seguía latente. Había decidido dejar que fluyera, pero ahora comenzaba a ser una distracción que amenazaba con interferir en su progreso. Adrián había vuelto a aparecer en su vida, esta vez con mensajes más frecuentes. Le preguntaba por su investigación y si habría alguna posibilidad de colaborar en algún proyecto. Valentina dudaba. Por un lado, su presencia era un recordatorio cálido de momentos compartidos. Por otro, una tentación que le hacía cuestionar su compromiso con el trabajo. Una tarde, mientras buscaba un espacio tranquilo para escribir, encontró un rincón de su jardín que nunca había visto. Era un lugar bañado en luz, lleno de sombra y claridad, ideal para que sus ideas florecieran. Respiró hondo y decidió que ese sería su refugio para escribir, alejada de las distracciones del mundo exterior. Tomó su laptop y empezó a plasmar sus pensamientos. La primera entrada de su blog estaba dedicada a los miedos que enfrentan los investigadores noveles en un campo lleno de incertidumbres. Al iniciar su línea de escritura, las palabras fluyeron, y sintió una conexión profunda con su propósito. Estaba levantando una vulnerabilidad que le había costado aceptar. A medida que las páginas se llenaban de texto, comprendió que su voz era más potente cuando incluía sus dudas y luchas personales. Ese era un poder que necesitaba compartir. La empatía, entendió, podía unir ciencia y humanidad. Sin embargo, en medio de este renacimiento profesional, los mensajes de Adrián comenzaron a ser más directos. Le invitaba a una cena en un nuevo restaurante de moda. Su reacción inicial fue de cortesía, luego, una risa nerviosa se apoderó de ella. ¿Era su interés genuino o simplemente una estrategia para acercarse a su mundo académico? Valentina se vio obligada a replantear el diálogo que mantendría con él. Si no silenciaba sus sentimientos,
podría perder la claridad que había alcanzado. En medio de su batalla personal, Valentina sintió que estaba en la antesala de una decisión crucial. ¿Podía afrontar una relación con Adrián sin que afectara su carrera? ¿O se convertiría en una distracción más en su camino hacia el éxito que tanto anhelaba? Mientras el sol se ponía y la luz del jardín comenzaba a apagarse, Valentina se enfrentó a la incertidumbre de su futuro. Comprendía que el amor, al igual que la ciencia, podía tener repercusiones inesperadas. Sabía que, para avanzar, debía tomar decisiones que no solo definieran su carrera, sino su vida entera. ¿Podría equilibrar ambos mundos sin caer? La cena con Adrián se acercaba, su invitación ya respondida. Valentina respiró profundo, reconoció el desafío que le esperaba y, con cada letra que escribía, sintió que el tiempo se le estaba acabando. El momento de la verdad se aproximaba. ¿Sería capaz de despejar su futuro o se tropezaría con los ecos de su pasado? Valentina llegó al restaurante con el corazón latiendo al ritmo de su indecisión. Cada paso hacia la entrada la llenaba de anticipación y temor. Sabía que esa cena con Adrián no solo iba a redefinir su relación, sino también, en un sentido más amplio, la dirección de su vida personal y profesional. Se preguntaba si había llegado el momento de encarar sus propios sentimientos o si debía proteger su crecimiento y autonomía. Mientras se acomodaba en la mesa, recordó las palabras de la doctora León sobre el poder de las decisiones bien fundamentadas. Era fundamental estar presente y consciente en cada elección, ya que el futuro, aunque incierto, podía ser moldeado con cada acción. Se reprendió por las veces que permitió que su vida sentimental interfiriera con su carrera, y decidió que esta vez sería diferente. Al entrar Adrián, su mirada se iluminó al verla. Sus gestos cálidos y el estilo decidido le brindaron la sensación de que la conversación fluiría sin esfuerzo. Sin embargo, detrás de esas sonrisas, Valentina sabía que había algo más en juego, un complejo entramado de emociones que necesitaba explorar. Durante los primeros minutos, hablaron de trivialidades, proyectos, avances en la biotecnología, anécdotas divertidas de sus días en la universidad. Era un alivio, pero también una distracción de lo que realmente debía discutir. Finalmente, la conversación fue tomando un giro más serio. Valentina se sentía como si estuviera ante un filtro de cristal, donde cada palabra que decía parecía aclarar aún más su perspectiva. Sin darse cuenta, le compartió detalles de su blog y de la necesidad de plasmar sus vivencias en un espacio que, según ella, era exclusivamente profesional. Esa vulnerabilidad la sorprendió a ella misma, y mientras hablaba, recordó la importancia de su compromiso con el campo que había elegido. «Creo que lo que haces es realmente increíble», dijo Adrián, interrumpiendo sus pensamientos. «La ciencia necesita voces como la tuya. Personas que conecten el conocimiento técnico con la humanidad». La calidez de su respuesta resonó en su interior como un eco. En ese momento, se dio cuenta de que no necesitaba la validación de Adrián, sino de su propia convicción. Valentina era consciente de que cualquier relación entre ellos, aunque poderosa, podría amenazar su evolución. Las charlas que había tenido con colegas y mentores la habían llevado a una veintena de descubrimientos sobre sí misma, y era el momento de tomar el control sin dejar que sus sentimientos la desbordaran. «Gracias, pero necesito ser honesta. No sé si estoy lista para mezclar mi vida personal con mi carrera. He trabajado muy duro para llegar aquí», afirmó, sintiendo la determinación en su voz. Adrián pareció contemplar sus palabras. Por primera vez, Valentina lo observó con atención. Él también era un hombre que luchaba por un lugar en un mundo competitivo. Su mundo no era ajeno al estrés y la presión. La empatía brotó en ella, pero aún así, decidió que su camino estaba trazado. La cena continuó, pero cada bocado parecía un peldaño más de su ascenso hacia una claridad que hacía tiempo había buscado. Mientras degustaban el postre, Valentina notó que su mente vagaba más allá de la conversación, proyectando en su futuro y su carrera. De repente, un mensaje entró en su teléfono.
Era una notificación de la revista donde había sometido su primer artículo. Se detuvo para leerlo, y su corazón se detuvo por un instante. Había sido aceptado para publicación. La mezcla de euforia y miedo la invadió al mismo tiempo. ¿Cómo podría manejar el reconocimiento mientras lidiaba con su relación aún en suspenso? Valentina miró a Adrián, quien seguía hablando, pero su atención había cambiado. Sabía que el reconocimiento profesional era un paso hacia la realización de su propósito. Sin embargo, la inseguridad acechaba. ¿Podría mantener su enfoque sin dejarse llevar por los lazos emocionales que la unían a él? La noche terminó con un apretón de manos, pero Valentina se marchó de allí con más preguntas que respuestas. Mientras atravesaba la puerta, iluminada por los lejanos destellos de las luces del restaurante, comprendió que su camino no solo dependía de las elecciones laborales, sino de la autenticidad con la que se enfrentaría a sus propios deseos. En ese momento, se prometió que nunca sacrificaría su voz, ni entrega, ni pasión. Sin embargo, en su interior resonaban ecos de la fragilidad inevitable de las decisiones. A medida que la brisa de la noche acariciaba su rostro, una nueva inquietud se instaló en su mente. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que significaría el éxito sin la presión del pasado? Y mientras la inseguridad se asentaba, Valentina sabía que cada paso hacia adelante requeriría una valentía inusitada. La próxima semana, una nueva conferencia la esperaba. La oportunidad de conectarse con líderes en biotecnología era brillante, pero el desafío interno de tener a Adrián como un eco persistente era inminente. ¿Podría realmente dejar atrás lo que sentía por él y enfocarse en lo que deseaba lograr? La tensión se acumulaba en su pecho y cada vez estaba más cerca de desentrañarla. Valentina se despertó con el nuevo día, resplandeciendo en luz, pero la confusión y la incertidumbre seguían nublando su mente. La invitación a la conferencia se presentaba como una oportunidad única, pero también era un recordatorio de las elecciones que debía enfrentar. Había aprendido mucho sobre sí misma en las últimas semanas. Su pasión por la biotecnología florecía, pero la relación con Adrián la torturaba con el dilema de lo que podría ser. A través de una seria reflexión, decidió que su prioridad debía ser su crecimiento personal y profesional. La aceptación de su artículo por la revista era un signo de reconocimiento que jamás había imaginado. Este impulso la llevó a preguntarse, ¿cuál es el verdadero costo de aferrarse a relaciones que podrían distraerme de mi camino? Era un extenso territorio lo que debía recorrer, y estaba decidida a ser valiente. El día de la conferencia llegó y en el auditorio pudo sentir la energía vibrante de otros innovadores del campo. Se presentó con una confianza renovada, decidida a mostrar no solo su trabajo, sino también su voz, su historia. Cuando tuvo la oportunidad de hablar, conectó su investigación con las motivaciones personales que la impulsaban. Compartió cómo sus experiencias y la lucha por una relación significativa con su madre habían moldeado su perspectiva profesional. Logró que el público resonara con su historia. La respuesta fue excepcional y Valentina supo en ese instante que había alcanzado un nuevo nivel de realización. Viviendo ese momento de gloria, la visión de su madre apoyándola no abandonó su mente. La imagen de Margarita riendo, abrazando su nueva vida y su relación con Adrián, se convirtió en un símbolo de lo que podría ser su propia felicidad. El distanciamiento que había temido comenzó a desvanecerse con cada aplauso que recibía. La conferencia se extendió hasta la noche. Durante un descanso, Valentina tuvo una conversación inesperada con la doctora León quien, viendo su pasión, le propuso colaborar en un proyecto innovador sobre sostenibilidad agrícola. El ofrecimiento resonó profundamente. Era la oportunidad de integrar su amor por la biología con un impacto real en la comunidad. Al aceptar esta oferta, sintió que daba un paso firme hacia su futuro. Mientras se retiraba de la conferencia, Valentina comprendió que no solo había logrado algo profesionalmente, había tomado el control de su vida. Podía ubicar la ciencia en su historia personal y darla a conocer al mundo.
Acabó sintiendo que cada paso que había dado hacia adelante había sido una victoria sobre sus dudas. Poco tiempo después, Valentina decidió que era momento de acercarse a su madre de nuevo. Sabía que la vida construida en torno a la felicidad era un viaje que merecía ser compartido y no una carga que debiera soportarse sola. La tarde que la visitó fue especial. Ambas se sentaron en la vieja mesa del jardín y Margarita, con una sonrisa que iluminaba su rostro, la miró con curiosidad. «Mamá, he estado pensando en nosotros. Quiero que hablemos de ti, de mí, y de cómo podemos apoyarnos en nuestras búsquedas». Valentina pronunció con sinceridad. Las palabras resonaban como un eco de su propia transformación. Margarita comenzó a abrirse sobre sus miedos con Adrián, sobre cómo había sido un nuevo despertar para ella y la dificultad de equilibrar su historia con la de Valentina. Ambas compartieron finalmente las inseguridades que pesaban en sus corazones, permitiendo que empatía y comprensión llenaran el espacio que había separado a madre e hija. Al final de esa conversación, Valentina sintió que lograba tres cosas a la vez: fortalecer su vínculo con su madre, aceptar su nuevo camino y, al emitir la voz que realmente tenía en la ciencia, renacer en confianza. Era un ciclo de sanación y oportunidades compartidas. Valentina se quedó mirando cómo las flores en el jardín del hogar se movían suavemente con la brisa. Había aprendido a abrazar su propia singularidad, sin temor a perder su lugar. La biología ya no era un sueño relegado, ni un camino lleno de sacrificios, sino una vocación que se entrelazaba con sus experiencias personales en un vasto horizonte de oportunidades. Finalmente, se despidió de su madre con una promesa de seguir creciendo juntas. La conexión que habían encontrado fue un testamentario del poder humano de adaptarse y florecer en las circunstancias más complicadas. Con la fecha de la nueva colaboración acercándose, Valentina sintió como si cada cierto rechazo y elección equivocada la hubieran ensamblado en la persona que era ahora, capaz, empoderada y lista para abrazar lo desconocido. En este viaje, Valentina aprendió que los verdaderos logros vienen de escuchar y aceptar la totalidad de uno mismo. Ahora estaba lista para construir puentes entre sus experiencias y convertir su pasión en acción. La vida, con todas sus complejidades, se extendía ante ella como un campo fértil, donde cada paso la condujo hacia un futuro que finalmente sentía más suyo que nunca. Y así, mientras Valentina se aventura hacia nuevos horizontes, recuerda la importancia de no solo ser la bióloga que siempre deseó ser, sino de ser sinceramente humana. Con determinación, también supo que la historia no termina aquí, sino que acaba de comenzar. Ahora, necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir contribuyendo al contenido que aman. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final conmovedor. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. La transformación individual no solo es inspiradora, es la esencia de nuestra serie.